Muy buenas tardes, apreciados participantes, estudiantes de las diversas carreras de los convenios y el CIP. Sean bienvenidos a este encuentro para el desarrollo temático correspondiente a la unidad 4, en el cual se van a estudiar algunos conceptos sobre los, lo que es la definición del tipo de textos, del texto como tal, las características y algunos tipos de textos que vamos a encontrar para su revisión y su desarrollo. Hoy estamos dando inicio a la unidad número 4, en la cual se va a hacer bueno, una breve definición y un estudio sintético sobre los diferentes tipos de textos, así como algunas de las características que yo poseo. Es la unidad 4. Básicamente estamos cerrando académicamente este proceso de contenido y pues están en la semana de evaluación, estuvieron la semana de evaluación para la revisión correspondiente y vayan revisando también los resultados obtenidos. Vamos entonces a empezar con la definición de texto, recordando que el texto en primer momento o en su esencia debe transmitir una información, es decir, es una unidad de comunicación entre un emisor y un receptor, entre un autor y un lector. Debe haber una interacción, un propósito y a través del procesamiento de un mensaje. Este, este mensaje, pues, debe tener o cumplir el propósito del autor, o por lo menos acercarse a lo que el autor se ha planteado originalmente en su escrito. Se define como una unidad de comunicación que se utiliza para transmitir ideas, transmitir información o dar a conocer o transmitir también sentimientos. Está comprendido por un conjunto de frases y palabras que primeramente, y está dentro de las características, deben ser coherentes, ordenadas, de tal modo que permita ser interpretadas y pues que transmitan ese mensaje o idea que ha plasmado allí el autor. Su objetivo es comunicar un mensaje, pero ese mensaje debe ser claro, debe ser lógico, debe ser coherente y preciso. ¿Qué se transmite en un texto? Pues mensajes de carácter descriptivo, romántico, científico, informativo, en fin, cualquier otro propósito para el cual se haya eh, plasmado, se haya generado ese escrito. Es uno de de las principales características, es eso, que transmita un mensaje que tenga coherencia, que tenga sentido para el lector. En ese orden de ideas, vamos a ver algunas de sus características. Estaba fallando. Entre las características está lo que se indicaba anteriormente, la coherencia, que es esa relación, interrelación lógica entre las ideas de un texto, logrando que haya complementariedad y un sentido lógico. También tenemos lo que es la cohesión, que es esa conexión armoniosa que deben existir entre las diversas partes de un texto, cómo están compuestos los párrafos, cómo están unidas las frases, cómo se usan adecuadamente los conectores para que tengan esa estrecha relación entre los elementos de un texto. Igualmente tenemos que un texto, dentro de sus características, está también que posee, está constituido por un léxico. El léxico está referido al lenguaje al lenguaje que se emplea para constituir el texto. Ese lenguaje puede ser técnico, puede ser coloquial, puede ser vulgar, culto, dependiendo igual de la esencia o la naturaleza del texto. Hay otro elemento que es el contexto, que es todo la situación o situacionalidad que rodea como decir, el escenario. Es todo lo que rodea el texto. Es esa circunstancia de tiempo, de espacio, tiempo histórico, tiempo, espacio geográfico, en el cual se está produciendo ese acto de comunicación y que contribuye que el mensaje sea entendido u orientado de forma más clara. Eh,
colocamos un ejemplo, un texto de literatura de Shakespeare, por ejemplo, no es igual a un texto actual en tiempos modernos, ni un texto escrito en Asia, un texto escrito en Norteamérica. Entonces, toda esa cultura, todo ese entorno, toda esa situación tienen influencia en las características propias situacionales de ese texto, de ese escenario donde se produce. También la naturaleza, la personalidad, el estilo del autor, del escritor, también tienen un carácter influyente. La estructura también es otro de los aspectos fundamentales que permiten o ayudan a la comprensión de un texto. Normalmente su estructura, su organización, eh, permiten la comprensión de manera eficaz, permiten una comunicación fluida, manteniendo allí los elementos de coherencia, de cohesión, de lógica, de precisión. Un texto desorganizado, un texto que pierde, que en su secuencia temporal, en su narrativa, en la presentación de las ideas, pues no contribuye a la comprensión. Por el contrario, cuando las ideas están organizadas y estructuradas de tal modo que brindan al lector esa armonía, se hace más comprensible, se hace más digerible y por lo tanto pues contribuyen al propósito que es entender el mensaje. Normalmente, así de manera muy genérica, podemos indicar que los textos se componen de una introducción o presentación, un desarrollo del cuerpo y una conclusión o cierre de esa idea, lo que se está plasmando allí como síntesis conclusiva. La introducción presenta el tema y nos indica cuál es el propósito, el objetivo del texto. El desarrollo del cuerpo, es donde se presentan las ideas principales ampliadas a su vez por las ideas secundarias, y el cierre es la idea resumida de manera pues más sintética. También debemos resaltar que es importante que la estructura del texto pues va a variar dependiendo del género al cual pertenece y cuál es y del propósito comunicativo que se ha planteado en en su creación. Otro aspecto que tiene que ver con las características de un texto es la extensión, es decir, eh, un texto puede estar contenido de muy pocos párrafos como de gran cantidad de párrafos, puede ser muy breve como puede ser de una amplitud mucho mayor. Ese, esa extensión va a variar, depende de su naturaleza, de su propósito y lo que debe ser realmente importante es que transmita, que cumpla con su función, que tenga una funcionalidad en la transmisión, en la comunicación del mensaje, cumpliendo todas esas aunadas a las características principales que son la coherencia y la cohesión, la relación entre ideas y la relación armoniosa entre los elementos de un texto. Eh, Seguidamente vamos a repasar también de manera muy sintética los tipos de textos. Los tipos de textos, hay una primera o gran clasificación que son dos categorías principales, que son los literales, que tienen un contenido informativo, formal y, digamos, hasta técnico, y los literarios que buscan la diversión o el entretenimiento. Eso es una clasificación de algunos autores, pero para el estudio de esta unidad, vamos a hacer una clasificación en función de su contenido. Tenemos que tener que se presentan los textos descriptivos cuyo estilo está caracterizado porque tienen un vocabulario muy sensorial, eh, con el uso, digamos, cargado de adjetivos, de imágenes sensoriales que dan características de los elementos, ya sea detallando, describiendo animales, personas, cosas,
paisajes, ideas, en fin, su lenguaje es más detallado y más preciso por esta condición de ser descriptivo, porque dan a conocer de manera precisa y detallada las características de lo que se está describiendo. Si es un hecho, si es una persona, si es un objeto, si es un lugar, en fin. Uno de estos ejemplos tenemos los anuncios publicitarios, los productos, los catálogos, el currículo. Vemos que en ellos se presentan la descripción, en este caso, por ejemplo, con imágenes, con el uso de colores, con letras llamativas, con iconos que nos acercan o nos relacionan con el producto con una estructura muy particular de captar o llamar la atención. Ese es uno de los eh, elementos característicos de los descriptivos que buscan captar la atención de manera, en este caso, pues de manera promocional, ya sea para el uso o consumo del lector. Por eso que el anuncio publicitario está cargado de todos esos aspectos llamativos que eh, activan o tienen un efecto especial en las emociones de manera del lenguaje sensorial que ellos transmiten. También tenemos los textos narrativos que ellos tienen una finalidad de narrar, contar o relatar una historia, un hecho que sea real o que sea ficticio. Tienen una estructura pues de carácter más temporal, un desarrollo, un inicio, un desarrollo, un desenlace, en el cual dan a conocer el relato o el hecho de un acontecimiento. En esos ejemplos están los cuentos, las biografías, las crónicas, y ellos eh, utilizan muchos recursos literarios para ir adornando toda esa narrativa. En alguno de estos tipos de textos intervienen personajes desarrollando acciones eh, principales o secundarias en un tiempo y en un espacio. En algunos casos también estos hechos son contados por un narrador, como en el caso de las novelas. Encontramos en los textos instruccionales, llamados también instructivos, porque ellos permiten o nos dan a conocer los pasos o procedimientos que nos van a llevar a conseguir un resultado. El propósito de ellos es enseñar, explicar secuencialmente cómo se hace una acción o una tarea. Pues ellos están guiados por pasos puede ser expresados a través de números, lo que es la numeración o la numeración si lleva número, enumeración si lleva otro tipo de elementos como los guiones, las viñetas, y buscan secuencialmente conducir o guiar al lector a lograr un fin, una finalidad a través de, puede ser de una acción. Eh, También pueden ir acompañados de imágenes que muestran secuencialmente cómo se va a ir desarrollando o llevando a cabo este proceso. Unos ejemplos de los más claros son los recetarios, que nos indican paso a paso qué hacer y cómo hacerlo. Las instrucciones para usar un dispositivo como un teléfono móvil, la instalación de un aparato electrónico, eh, en fin. Tenemos los manuales que también contienen ese tipo de información instruccional y los recipes médicos, recipes para eh, eh, dar seguimiento a un tratamiento específico, humano, veterinario, en fin. Dentro de la división o clasificación de los textos también encontramos los textos expositivos. Como su nombre lo indican, tienen esa finalidad de informar, explicar, aclarar de una manera objetiva y precisa, clara, un conjunto de datos referidos a acontecimientos, a ideas, a conceptos, a investigaciones. Son muy explicativos y ya que desarrollan toda esa información de manera, como su propio nombre lo indica, de manera expositiva. Toda esa búsqueda de recopilación de información se da a conocer a través de esa exposición.
Eh, un ejemplo de ello son los trabajos académicos que se llevan a cabo posterior a una investigación. Conocemos en diferentes niveles académicos ese tipo de texto. Hay otro tipo de texto que son los informativos y que ellos informan, exponen hechos, teorías o circunstancias de manera muy objetiva, clara. Entre esos encontramos los textos periodísticos y los textos científicos. Eh, y presenta a su vez una subdivisión o una clasificación que son los divulgativos, los especializados y los textos argumentativos. Vamos a ver algunas características de ellos. En los textos divulgativos encontramos que ellos van dirigidos a un público amplio, en un vocabulario, en un léxico muy formal y de una información también general, es decir, es muy poco específica. Informan sobre un tema de interés general, son muy objetivos, eh, y si dirigidos a un amplio público, pues son de fácil comprensión y pueden ser apuntes, coleccionables, enciclopedias, las conferencias, entre otros. Entre esos ejemplos podemos colocar las revistas de divulgación y algunos reportajes. Seguidamente tenemos dentro de esta clasificación de textos informativos los textos especializados. Ellos sí son más específicos, centran su mensaje, su contenido en una área determinada del conocimiento. Informan sobre un tema en concreto, por ejemplo, un texto específico sobre medicina. Usan una terminología muy técnica, muy formal, científica, tienen una estructura muy formal, son objetivos. Para algunas personas que no están relacionadas con el área, no es de muy fácil comprensión y en algunos casos pueden apoyarse de gráficos, de tablas que apoyan o sirven para explicar el tema. Entre los ejemplos de este tipo de textos especializados tenemos los artículos científicos y algunos textos sobre medicinas en un área específica. Estos textos son muy densos, son muy referidos u orientados para un lector en una formación en un área específica. Seguidamente tenemos los textos argumentativos, son los textos que permiten dar a conocer, expresar o exponer una opinión, un punto de vista o una posición sobre un hecho, justificando además con argumentos, con bases, con datos o con información razonada la posición o la postura de este autor o escritor. Ellos pretenden convencer al lector, a la audiencia, y reforzar esa idea a través de justificaciones fundamentadas en su razonamiento. Ellos informan sobre un tema en concreto. La terminología es específica a cada área de esta argumentación o de este tipo de texto. Son objetivos y buscan persuadir al lector a tomar determinada posición o asumir un punto de vista. Allí tenemos entre los ejemplos los discursos políticos, los artículos de opinión, son de los ejemplos más claros que se relacionan con este tipo de texto. Eh, Tenemos allí un ejemplo de un texto instruccional de manera de guía para visualizar cómo puede estar acompañado, puede estar eh, en su estructura, guiado por imágenes que nos van indicando sobre, puede ser un resultado, un producto, pero lleva también las instrucciones, el orden, la secuencia. En este caso lleva una numeración, eh, me empieza con un verbo sobre cómo realizar paso a paso determinado, en este caso un plato, un plato, un menú, plato de un menú. Y lo que se busca es un resultado óptimo a través del seguimiento instruccional secuencial de cada uno de los pasos.
En este caso, presenta adicionalmente los ingredientes, el nombre del plato y las instrucciones numéricamente, secuencialmente, en orden consecutivo, de menor a mayor, que se debe hacer hasta lograr el cocinado absoluto y llevarlo a la mesa. Está como tarea preparar ese plato y darlo a conocer al final de la presente, a la culminación de este curso de inglés y probarnos este plato delicioso que ustedes me van a, a preparar, que ustedes lo van a preparar, me lo van a dar a conocer. Cuando sigan paso a paso las instrucciones eh, en en este receta de cocina. Bien, estimados estudiantes, quería cerrar la clase de hoy dándole las gracias, haciendo, mm, llevándoles un mensaje también de agradecimiento por la participación, por la atención brindada a las evaluaciones, a la parte, al seguimiento académico de su proceso formativo y exhortándolos a continuar en esta búsqueda integral de la excelencia académica, de la excelencia profesional. El propósito de esta asignatura no es más que acercarlos de manera fácil, fluida, a la interacción, al intercambio de, de información con un idioma extranjero. En la parte evaluativa van a tener un ejercicio que les permita consolidar estos puntos tratados eh, en la unidad temática y pues obviamente que la finalidad es la comprensión de textos en inglés de manera eh, eh, armoniosa, de manera que ustedes eh, logren comprender mensajes con mucha mayor facilidad. Mi llamado entonces es a seguirse preparando, a continuar en esta búsqueda de la excelencia, le reitero nuevamente, y estoy a su disposición